Cristo. Amén. Muy bien, mis amados. La semana pasada estuvimos viendo un poco acerca de la adoración religiosa y del día de reposo. Y voy a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Rápidamente. Y sabemos que este tema de la adoración religiosa es uno de los temas en los que la mayoría de las iglesias tienen conflictos, particularmente en el hecho de qué hacen en su iglesia y qué no hacen en su iglesia. Y esto se debe normalmente porque las personas no saben manejar el equilibrio entre lo que es la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Hablábamos que la trascendencia de Dios es la grandeza de nuestro Dios. Cuando hablamos de la trascendencia de Dios, estamos hablando de que Él está por encima de absolutamente todas las cosas. Él creó todo y por lo tanto Él está por encima de absolutamente todo. Él es trascendente en santidad, Él es trascendente en poder, Él es trascendente en pureza. O sea, no hay nada absolutamente igual a Dios, no hay nada que se compare a Dios. Decía alguien una vez, ¿qué se parece más a Dios? ¿Un ángel o mejor dicho, un serafín? Vamos un poquito más altos. ¿Qué se parece más a Dios? ¿Un serafín o un gusano? ¿Qué se parece más a Dios? Ninguna de las dos, porque Dios no tiene ningún tipo de comparación. Él está superior a todo lo que nosotros podamos imaginar. Lo más grande de lo grande, Él es trascendente. Pero tener en cuenta la trascendencia de Dios, inclinar nuestra adoración bajo el principio de la trascendencia de Dios va a hacer que Dios sea completamente inalcanzable para nosotros. Va a hacer que Dios esté allá muy lejos, acá nosotros muy lejos también, y no vamos a poder tener esa cercanía con Dios. Y entonces encontramos la inmanencia, que es la que viene a regular este principio de la trascendencia. Cuando hablamos de la inmanencia, decía la semana pasada de que Dios es un Dios que aunque está tan grande, tan inmenso, tan supremo, es un Dios cercano. Es un Dios cercano. Por eso dice el Salmo 145, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Entonces tenemos que entender esto de que Dios realmente es inmenso, está allá, en un trono grande, alto, sublime, como lo describe Isaías, pero también es un Dios cercano, y podemos entrar, como dice Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, pero entramos confiadamente, no entramos confianzudamente, porque el Dios eterno es también nuestro Padre. Y encontramos en cómo el Señor Jesucristo logra unir estas dos verdades en la oración. Cuando el Señor Jesucristo dice, Él dice cómo se unen estas dos verdades en la oración. ¿Cómo voy a orar a un Dios que está allá encima, superior a todo, pero también está cercano? Y dice el Señor Jesucristo, orarás así: Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor Jesucristo logra unir estas dos verdades en la oración y la iglesia lo tiene que entender de esa manera. Es un Dios supremo, pero es un Dios cercano. Es un Dios inmenso, pero es mi Padre. Es mi Padre. Es el Rey creador de todas las cosas, pero Él es mi Padre también. Y entonces, cuando logramos tener ese equilibrio, la iglesia puede rendir a Dios la adoración que realmente Él merece y como Él la demanda. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que es necesario que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Y ciertamente nosotros necesitamos de la verdad de su palabra, la verdad de su palabra. Y entonces vemos en el libro de Éxodo, el capítulo en Éxodo el capítulo 10, el versículos 8 y 9, cuando Moisés se presenta delante de Faraón y le dice a Faraón, vamos a irnos, Faraón, tienes que dejar irnos. Ajá, ¿y quiénes se van a ir? Vamos a ir los niños, las niñas, los hombres, los animales, todo el mundo se va a ir, dice, y vamos a ir a adorar a nuestro Dios. Y dice, vamos a ir a celebrar nuestra fiesta solemne. Nuestra fiesta solemne. Así, mis amados, entonces la iglesia se reúne para tener una fiesta, pero esa fiesta es solemne.
Y decía también la semana pasada que esa fiesta es el resultado del entender cómo la gracia del Señor alcanzó mi vida, me salvó de mis pecados cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. ¿Recuerdan lo que era el Evangelio? Buenas noticias. Yo no puedo. Yo no podía salvarme, yo estaba condenado, gravemente condenado, pero el Señor me salvó. Esto es sumo, perdón, esto es esto me va a llevar a mí a gozarme, me va a llevar a mí a alegrarme, me va a llevar a mí a desarrollar una fiesta, pero al Dios tres veces santo. Entonces es una fiesta solemne, es una fiesta solemne. El culto público de la iglesia es una fiesta solemne y necesitamos nosotros manejar ese equilibrio. Cuando cantamos, entonces, cuando alabamos al Señor, tenemos que hacerlo. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando canten, canten con el entendimiento. Canten con el entendimiento. Miren, mis amados, los himnos no es solamente poesía bonita. Los himnos no es solamente poesía bonita. Hay muchas verdades ahí que se gesticulan, que si nosotros las cantamos con el entendimiento, nuestro corazón eso debería mover las fibras de nuestro corazón, llenarnos de sumo gozo, poder cantar que estamos aquí por la gracia del Señor, somos salvos. Esto nos llena de gozo, pero lo hacemos bajo los estándares de nuestro Dios, bajo los estándares de nuestro Dios. Ahora, tenemos que entender, como acabábamos de leer en el Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. Capítulo 12, versículo 32, que es el versículo de memorización de esta semana. Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y entonces nosotros vamos a toparnos que como iglesia, como bautistas reformados, nosotros en la adoración tenemos lo que es conocido como el principio regulador. El principio regulador. ¿Y qué es el principio regulador? ¿Qué es el principio regulador? Bueno, antes de empezar, tengo que recordarles que el principio regulador está en lo más profundo de la Reforma protestante. El principio regulador sale y surge en la Reforma protestante. ¿Cuándo salió esto? Bueno, cuando la iglesia dijo, es necesario que solo nos guiemos por lo que la Escritura dice que tenemos que hacer. Entonces los reformadores dijeron, sola Escritura es la base de la iglesia, es la base, no es la tradición de la iglesia, no son las costumbres de la iglesia, no es lo que el Papa se inventa, es lo que la Escritura nos manda a hacer. ¿Cuál es el propósito final de la iglesia y de todo ser humano? Bueno, es darle gloria a Dios. Por eso al final termina como soli deo gloria. Solo Dios merece toda la gloria. ¿Y cómo vamos nosotros a darle a Dios toda la gloria? ¿Cómo vamos nosotros? ¿Cómo logramos darle a Dios toda la gloria? Por la sola Escritura. Necesitamos dejar muy clara la base de la sola Escritura. Ahora vamos a el párrafo 1 del capítulo 22. Párrafo 1 del capítulo 22. Dice, la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón
y con todas las fuerzas. Pero, verso 2, pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Escrituras. Esto, mis amados, es el principio regulador. Esto es el principio regulador. El concepto del principio regulador acerca de la oración dice esto. Dice esto: en la adoración se debe hacer solo lo que Dios en su palabra ordena. Tenemos que hacer solo lo que Dios en su palabra ordena. Y está prohibido hacer en la oración todo aquello que Dios no manda. Nota esto. Es que donde dice en la Biblia que eso está prohibido, ¿lo manda Dios? No lo manda, está prohibido. Así de sencillo. Por eso dice el versículo de memorización de la próxima semana: no añadirás a ello. No añadirás a ello. Y hay una falsa adoración cuando se hace cualquier cosa aparte de lo que se manda. Ahora, existe lo que es el principio regulador y también existe el principio contrario, que es el principio normativo. El principio normativo. Y el principio normativo es lo que usan la mayoría de las iglesias. Dice, el principio normativo lo que dice es que se puede hacer lo que Dios manda más, lo que Dios manda más cualquier otra cosa que no esté expresadamente prohibido. Y eso es lo que hablábamos ahorita. ¿Está prohibido? No está prohibido, entonces lo podemos hacer. Y eso es el proceder de muchas de las iglesias alrededor del mundo, y que como Dios no lo prohíbe, sí se puede participar de esto. Y ellos dicen, lo que está mal es hacer lo que está expresadamente prohibido. Lo que está prohibido en la Biblia, eso no lo podemos hacer, dicen estas iglesias. Lo que no está prohibido, lo podemos hacer. Y por eso, en el culto hay mimos, hay obras de teatro, hay especiales, hay etcétera, etcétera. Póngale ahí todo lo que usted quiera poner. Hay juegos, todo un montón de cosas que en el culto de adoración Dios no lo ha mandado. Dios no lo ha mandado. Y mis amados, tenemos ejemplos claros en la Biblia. Vamos a Levítico, capítulo 10. Capítulo 10, Levítico 10, versículos del 1 al 3. Si tiene una Biblia como la mía, posiblemente el título va a decir el pecado de Nadab y Abiú. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Mis amados, ¿cuál fue el pecado de Nadab y Abiú? ¿Pusieron un fuego prohibido, un incienso prohibido?
¿Hicieron uso de un incienso prohibido? No. Pusieron un incienso que Dios no les mandó que pusieran. Y ahí está el detalle. Usar y hacer cosas que Dios no manda. Las cosas, es que ese fuego no estaba, ese incienso no es, ese fuego extraño, perdón, no es que estaba prohibido. La Biblia no dice que era un fuego prohibido. La Biblia dice que era un fuego extraño que Dios no había mandado. Y por eso Dios consumió o quemó o eliminó a Nadab y Abiú. Eso es un principio para la iglesia que tiene que entender que se debe hacer solo lo que Dios manda en la adoración. Vamos a otro ejemplo. Segunda de Samuel. Capítulo 6. Versículos del 1 al 9. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. David tenía una buena intención, traer el arca. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Hasta ahí. Noten cómo estaba haciendo este movimiento, cómo estaban trasladando el arca. David lo estaba haciendo de una manera a la que Dios no le había mandado que lo hiciera. Y vamos a ver, ¿y de dónde salió esta idea de traer el arca en un carro? ¿De dónde salió esta idea? Yo no digo que haya salido de ahí, pero me parece demasiada la coincidencia. Vamos a Primera de Samuel, el capítulo 6. Ahora Primera de Samuel, el capítulo 6. Dice la Biblia que los filisteos en el capítulo 4 capturaron el arca de Dios. Capturaron el arca. En el capítulo 5 el arca estaba en la ciudad de los filisteos. Y resulta ser que los filisteos empezaron a sufrir toda clase de plagas, a sufrir toda clase de enfermedades. Y ellos dijeron: es por el arca. Hay que devolver esa arca. Capítulo 6, versículos 1 al 20. Dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyan la tierra.
y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro. Dice, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es humano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la casa que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Dice, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Noten, mis amados, que esto del carro nuevo tiene mucha relación con lo que hizo David. Ahora, en apariencia, le funcionó a los filisteos. Le funcionó a los filisteos, pero no le funcionó a David. No le funcionó a David. Porque así no era la forma en la que Dios estaba pidiendo o había dicho que debía guiarse el arca. Vamos ahora a Primera de Crónicas. Luego de que Usa muriera, el arca se queda en la casa de Obed-Edom durante 3 meses y dicen que le dijeron, el Señor está bendiciendo a Obed-Edom. Y David vuelve otra vez a intentar llevar el arca. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 13. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén,
para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros, que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al cual le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Noten cómo Dios realmente, Él es celoso. Dios es realmente celoso de cómo se debe hacer y de cómo se debe adorar, cómo se debe adorarle a Él. Y mis amados, la iglesia no es la excepción. La iglesia no es la excepción. La iglesia fue y está para glorificar a Dios. Vamos a Efesios capítulo 3, donde se encuentra el sustento del principio regulador. Bueno, aparte de que lo acabamos de ver, de que si no lo hacemos bien, estamos pecando. El propósito real de la iglesia es de glorificar a Dios. Efesios capítulo 3, el versículo 20. Dice, Efesios 3, 20 y 21, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La iglesia, mis amados, conservamos este principio regulador de la adoración porque nosotros tenemos como fin, como propósito primero y último, darle a Dios toda la gloria que Él merece. Y para darle a Dios toda la gloria que Él merece, debemos hacer lo que Dios manda en su palabra, no más y no menos. No más y no menos. Él es digno de toda la adoración, de toda la alabanza y de toda la gloria. Y por eso decía la semana pasada, mis amados, por eso la iglesia debe conducirse en orden. En orden. Como iglesia debemos conducirnos en orden. En el tiempo de culto, antes del culto, debemos conducirnos en orden. Después del culto también es en orden. Tenemos que conservar esto. Tenemos que conservar esto. Tiene que haber realmente una diferencia de que esta iglesia es una iglesia donde se reúnen extranjeros y peregrinos de la ciudad celestial. Esa es la gran diferencia. Pero no podemos hacer lo que los filisteos estaban haciendo porque a ellos les funciona y a nosotros no, y a nosotros queremos hacer algo diferente. Tenemos que hacer solamente lo que Dios manda y nada más. Y nada más, mis amados. Si usted está en otro país, veámoslo aquí. Aquí en nuestro país, usted rápidamente distingue a una persona cuando es extranjera, ¿verdad? Por su manera de hablar, por su apariencia física, hasta por su manera de caminar a veces.
Mis amados, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Somos de la ciudad celestial y debemos conducirnos de tal manera que como iglesia demos la gloria a nuestro Dios, a nuestro Dios. Este es el propósito de la iglesia, glorificar a Dios, glorificar a Dios. Y no lo vamos a lograr, como lo dije la semana pasada, no lo vamos a lograr si entramos en carrera a la iglesia cuando ya empezó el culto. No lo vamos a lograr si no estamos bien despiertos. No lo vamos a lograr si no pudimos descansar y reposar desde el día anterior. No lo vamos a lograr si hay mucho desorden. No lo vamos a lograr si estamos entrando y saliendo. Y tengo que volver a decir esto varias veces para que nos quede. Eso es algo de todos nosotros en los que tenemos que realmente esforzarnos por traerle la gloria a nuestro Dios. Traerle la gloria a nuestro Dios. Ahora, debería haber una objeción. Hay personas que tienen alguna objeción. La iglesia, glorificar a Dios. Pero ¿no se supone que los creyentes deberían traerle la gloria a Dios en todo lo que hacen? ¿Verdad? O sea, porque eso es lo que dice Corintios. Primero los Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En Romanos 14:8 dice: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, somos del Señor somos. Ahora, ¿por qué en la iglesia tienen que manejarse ciertos principios un poco más diferentes del resto de la semana? ¿Por qué la iglesia tiene que tener un principio regulador durante 1 o 2 horas, dependiendo del culto, y el resto de la semana parece que ese principio regulador no está? ¿Hay alguna diferencia acaso? ¿Hay alguna diferencia entre darle gloria a Dios en la iglesia y darle gloria a Dios el resto de la semana? ¿Por qué durante un día tiene que ser todo tan diferente o tan estricto y el resto de la semana parece que no? Ahora, usted y yo trabajamos para la gloria de Dios. Usted y yo servimos para la gloria de Dios. Usted y yo dormimos para la gloria de Dios. Usted y yo practicamos deporte para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos y debemos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Por qué en la iglesia entonces tiene que haber un principio regulador? ¿Por qué tiene que haber un principio regulador? ¿Hay una diferencia entre la iglesia y el diario vivir? Sí, mis amados, sí lo hay. Realmente sí lo hay. Sí lo hay. ¿Por qué hay un principio regulador en la iglesia? Sencillamente por esto, porque la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Usted en su casa tiene reglas, ¿verdad? Usted sabe si a su casa puede o no puede entrar el perro. Usted sabe a qué horas entran en su casa. Usted sabe a qué horas se sirve la comida en su casa. Usted sabe si esto o aquello o lo otro en su casa. Bueno, la iglesia es la casa de Dios y debemos regirnos por las reglas que Dios da en su casa. Por eso es que hay tanta diferencia, porque la iglesia es la casa de Dios. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 15. Primera Timoteo capítulo 3, el versículo 15. Primera Timoteo 3:15 dice: para que si tardo, le escribe Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es esa casa? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. A Timoteo, ¿usted no se sabe los mandamientos? Sí, sí lo sé. Es que usted no sabe cómo
cómo interpretar las escrituras. No, sí, claro que él sí lo sabía, pero Pablo le está escribiendo a Timoteo para que él recuerde que en la iglesia hay una especial conducta. Hay una conducta especial en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa de Dios, mis amados. En la iglesia, por eso les decimos, apaguen sus celulares, porque es la casa de Dios. No nos referimos a este edificio. Nos referimos donde el pueblo de Dios se reúne para adorarle solamente a Él. Para adorarle solamente a Él. Vamos a Mateo capítulo 18, versículos 15 y 20. Y hasta ahí vamos a terminar hasta ahí. Para la próxima semana estaré ampliando más este texto. Mateo 18, del 15 al 20. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mis amados, la próxima semana voy a abarcar más este texto, pero esto lo que está hablando es de la iglesia cuando se reúne. La iglesia cuando se reúne, y cuando la iglesia se reúne, el Señor Jesucristo está ahí. Y por eso el culto debe darse como Dios manda. Por eso la reverencia, por eso la solemnidad, por eso hacer todo para la gloria de Dios en la casa de Dios. Oremos.